Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Gracias, Rondón. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos como siempre. Gracias por estar allí puntuales. Nuestra cita obligada. Podemos decir que tenemos un romance largo en este canal. 5 años ya con la familia venezolana tocando el corazón de ustedes a través del derecho. Nada más importante ni más maravilloso que eso. Que tener la oportunidad de decirle al ciudadano sí existen leyes, sí hay instituciones. Y en gran medida que la ley se cumpla y que las instituciones respeten también la ley depende de nosotros, de cómo hagamos las cosas desde el punto de vista individual. Yo siento preocupación porque muchísimas veces criticamos, juzgamos, le echamos la culpa al otro, pero vamos a hablar hoy de los incumplidos, porque muchos incumplidos también ven el programa, ¿verdad? ¿Cuántas deudas tiene usted? ¿Cuántas veces ha faltado a su trabajo? ¿Usted, patrono, no ha cumplido con los derechos de sus trabajadores? ¿Cuántas veces usted ha sido infiel o se ha comportado mal con su pareja? ¿O ha dejado de cumplir con sus hijos o sus hijos con sus padres? Es momento hoy que nosotros también revisemos qué es lo que estamos haciendo nosotros. De verdad, así calladitos, como un acto de confesión. No se puede transformar nada si nosotros mismos no cambiamos. Así que allí les voy a dejar esa tarea el día de hoy. @SeDichoPiso_TV, @SeDichoPiso_TV en Instagram, @Moni Fernández por Twitter y Moni Fernández con Z y con S por Instagram. Estamos listos, señor director. Adelante. Doctora Mónica, de abusadores está lleno el mundo. Buenas tardes, Jenny Benna. ¿Es el apellido? Sí. ¿Así se pronuncia? Sí. ¿Cómo estás, Jenny? Bien. Cuéntame, usted? ¿qué te pasa? Buenas tardes. Yo vengo aquí porque hace 5 años mi papá y yo alquilamos un apartamento que queda hacia Guarena, en el Araguaney. Y la muchacha, nosotros le alquilamos el apartamento, ella tenía que pagar 20.000 de depósito, ya lo pagó. Y de ahí para acá... ¿Ustedes le alquilaron el apartamento a ella? A ella, sí. Ok. Y de ahí para acá, bueno, ella más nunca pagó. Pagó el depósito, ella entró ahí, más nunca pagó más nada ni nada. Ya eso tiene ya 5 años ya. ¿De quién es el apartamento? De mi papá. ¿Y está a nombre de tu papá? Sí, está a nombre de mi papá. Mi papá me lo dio a mí para que yo viviera ahí. ¿Te lo dio a ti cuándo? De hace 5 años, lo que pasa es que como yo trabajaba en Palo Verde, se me hacía un poquito incómodo y eso. Pero ahorita yo necesito el apartamento porque, o sea, donde yo vivo, vivo arrimada. Y vivo incómoda con mis 2 niños, yo tengo 2 niños. Ahora, Jenny, cuando tú me dices que tu papá te lo dio, ¿ya te hizo la transmisión de la propiedad? No, okay. Todavía Cuando está dices es que, de bueno, él. como para que Sí. tú lo uses. Ajá. ¿Y tu papá dónde está? Mi papá está en su casa, él es enfermo, él sufre de los nervios. Hace 1 año le di una ACV por medio de este problema. Me le di una ACV y está enfermo, pues. Okay. Tiendo mucho a ver, y quiero aprovechar, que lástima que tu papá le dio eso, y qué lástima que la gente sufra por estos casos. Yo entiendo que sufren. Lo que no quiero es seguir escuchando a gente que le atribuye el ACV, por ejemplo. No necesariamente tuvo que ser por eso, me explico. Porque hay gente que ha sufrido cosas muchísimo más graves y no le sucede eso. Entonces tienden siempre como a tratar de hacer ver que son víctimas porque están enfermas. No, ya es víctima porque no tiene su propiedad. No hay que estar enfermo como para justificar que soy víctima de que no estoy disfrutando mi derecho a la propiedad. Porque si se dan cuenta, todos pasa lo mismo, ¿no? Entonces no quiero mezclar una cosa con la otra, porque uno no tiene que dar lástima, uno lo que tiene que exigir es su derecho y punto. Quiero mi apartamento, ¿para qué? Para guindar la ropa en él, porque no me cabe en mi casa donde vivo, punto. Es tu derecho o el derecho a la propiedad de tu papá. Empezando por algo, si tu papá le dio una ACV y tu papá es una persona que sufre de los nervios, te pregunto, ¿ya te dio un poder para que actuaras en nombre de él? No, Okay. Todavía no está en eso. Tarea número 1 para mañana, independiente de todo lo demás que me cuentes ahora. Necesitas un poder de actuación de tu papá. Porque si tu papá no tiene la posibilidad, por ejemplo, ni siquiera de venir al programa, te podrás imaginar hacerlo, ir a las instituciones o hacer trámites. Lo más fácil es que de una vez te dé un poder de representación para que tú puedas hacer gestiones por él. ¿La chica la conocía, no la conocían? Sí, ella vivía al lado de la casa. ¿Y quién la conocía? ¿Tu papá? Mi papá la conocía. ¿Y tenía tiempo conociéndola? Tenía como 2 años más o menos conociéndola ahí. ¿Y a qué se dedica ella? Ella, bueno, ella no sé, porque ella se le alquiló el apartamento, ella decía que ella trabajaba en un banco como que era,
y ella se le murió el marido. Ella tiene un niño de 5 años más o menos. O sea, el tiempo que tiene en el apartamento. Sí. El esposo se le murió a ella y por medio de eso ella dice que ella no consigue habitación, que no tiene cómo pagar, que nada, pues. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con ella? Eso fue el año pasado, en agosto. ¿Quién habló con ella? Mi papá y yo. ¿Y fueron allá o cómo Y fue el fuimos encuentro? allá a hablar de eso y eso. Antes del año pasado, en agosto, ¿habían Ajá. conversado en otro momento con ella? No. O sea, él había hablado con ella, pero ya hace ya 2 años, porque ella nunca está en el apartamento, los teléfonos siempre los cambia, nunca le contesta la llamada a mi papá. Pero no está, quiere decir que no vive allí. Sí vive, pero no se la pasa ahí. Y también que ella alquila una habitación. El apartamento tiene 3 habitaciones y ella una habitación la tiene alquilada. ¿Tú tienes allí, supongo que hicieron contrato de arrendamiento o no? Sí. ¿Lo tienes ahí? Sí. Préstamelo, por favor, Expósito, para ver el contrato. Pásame la carpetica completa, no te preocupes que de aquí no pasa. Ok. Desde que ella, según tú, solo pagó la inicial, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, ella se le pagó, ella pagó eso y de ahí le dijo a mi papá que ella no podía pagar más porque el esposo se le había muerto, que no tenía trabajo, que no, o sea, siempre metió una excusa, pues. Entonces mi papá le dijo que bueno, que consiguiera dónde vivir para que se mudara. Y entonces ella dice que no consigue y así nos tiene, pues. Jan es tu papá. Jan, sí. Ok. Este es el documento de propiedad que efectivamente está registrado a nombre de tu papá. Y este es el contrato de arrendamiento. Ok. Después que nunca les pagó más, ¿ustedes le permitieron a ella seguir allí o en algún momento le dijeron desaloja? Nosotros le dijimos que desalojara el apartamento. Y todavía, sin embargo, yo fui el año pasado a hablar con ella, yo sola, para que por lo menos que sea me diera una habitación, ¿me entiendes? Para convivir las dos ahí. Porque yo entiendo que es difícil. Ustedes sí son conseguir. divertidos. Es que es como, mira, te lo voy a poner de este punto de vista. No, porque es que ella no se quiere ir, ¿me entiendes? Claro, pero es que te lo voy a dibujar de esta manera. Suponte que tú tienes un teléfono, Dios te guarde tu teléfono, ¿verdad? Y viene un señor delincuente, ciudadano delincuente, y te arrebata el teléfono, ¿sí? Tú le vas a decir al delincuente, ¿será que usamos el teléfono los dos? No. No, ¿verdad? O sea, te lo estoy dibujando así porque parece una caricatura, pero no lo es. Cuando tú tienes un derecho a tu propiedad, tú no le puedes decir al otro, ¿será que tú me das permiso para que compartamos mi derecho? Porque lo estás perdiendo. Es mi derecho a la propiedad, mi derecho a la vida, mi derecho a la vivienda. Los derechos son como egoístas, eso es lo que te quiero decir. Cuando tú vas, por favor, a pedirle a alguien que te deje usar tu derecho, prácticamente lo estás regalando. Lo estás regalando. Y lo están regalando cuando ella te dice, es que yo no tengo trabajo y se murió mi esposo. Ajá, pero es que eso no es problema mío. Demasiado buena gente han sido ustedes que no han iniciado el procedimiento legal. Porque lógicamente, si ya desde el año 1 ella no ha cumplido, ¿qué tenían ustedes que suponerse? Que no iba a cumplir. Que no iba a cumplir nunca. El que no cumple el primer día no cumple ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Justo empecé el programa por ahí, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de uno? Porque entonces uno sale y esa señora que vive en el apartamento de tu papá seguro sale a quejarse de cualquier cosa, de las que seguro podemos salir a quejar. Entonces yo le digo a la señora, comadre, no se queje si usted no cumple, porque el que no cumple sus obligaciones no tiene derecho a exigir ni agua. Ni agua. Porque un venezolano decente, ¿verdad? Dice, bueno, mira, yo no puedo pagar el apartamento, déjame buscar trabajo para pagarte el apartamento. O yo no puedo pagar esto, me voy a otro lugar, alquilo otra cosa, pero al final está viviendo ustedes. Sí. Y tú todavía le estás pidiendo que por favor te preste una habitación. No es así. No es así. Uno tiene que decir, mío, mi derecho. Derecho compartido, olvídate de eso. Vamos un momento al receso y vemos qué más hay en este caso, que es un poco ya lo que sabemos, que lo hemos repetido en muchas oportunidades. Como siempre, nuestro llamado a las instituciones para que levantemos esas reformas y esas decisiones que están por allí
y dialogando entre todas las partes, como siempre a la orden de todo aquel que quiera hacer algo positivo para destrabar este juego que tenemos en materia de derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Vamos al receso. ¿De quién es la casa? De mi papá. ¿Quién tiene que cuidar el procedimiento de la casa? Tu papá. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Tengo acá el caso de Jenny Benna, es el apellido. Sí. Y bueno, que al final es un caso de tu papá, porque tienen un departamento arrendado con este contrato de arrendamiento. Y fíjate que hacía a vuelo de pájaro, uno nota acá ciertas cosas que no deberían estar en los contratos o que faltan en los contratos, ¿no? Se ponen a la fecha de su presentación y la fecha es como por acá, entonces uno tiene que interpretar cuándo comenzó el contrato, cuándo termina la prórroga, etc. Según esto comenzó el 1 de julio de 2012, el día antes de mi cumpleaños, valga decir, por si se les olvida. En julio de 2012 todavía no había entrado en vigencia esta ley. Si ya en agosto de 2012 ustedes observaban que ella no pagaba el arrendamiento, ustedes hubiesen ido en aquel momento a la dirección de inquilinato y no hubiesen dado ningún tipo de prórroga y hubiesen considerado que ya se estaba incumpliendo el contrato, como ella ya no tenía el tiempo mínimo para la prórroga legal, lo hubiesen sacado. ¿Qué pasa? Que en octubre de 2012 entra esta ley en vigencia y ya no podemos hacer absolutamente nada, sino recurrir a la vía que hay que recurrir. ¿Tú estás segura que ella no te está depositando en ningún lado? No, en ningún lado. ¿Así? Ella misma lo dice. ¿Así sin temor a nada? Sí, sin temor a nada, ella misma lo dice. ¿Y qué quieren hacer ustedes? Yo necesito que, bueno, que me dé el apartamento, porque no es justo que yo esté viviendo en un lado que no es mío, que esté durmiendo mal con mis hijos, mientras ella está durmiendo en algo que no es de ella y que ni siquiera paga algo ahí. Ella vive en un apartamento grandísimo con 3 habitaciones, mientras que yo duermo en un cuartico chiquitico. Lo que quiero demostrar con tu caso, que es el 80% de los casos, me rondó que pareces la estatua, lo que te va a poner la balanza y todo ahí. Lo que te quiero, gracias Rondón, lo que te quiero demostrar con esto a ti y a todos es que un derecho no tiene un tiempo para que empiece a defenderse. El derecho viene pegado a nosotros. Uses o no uses el apartamento, es tu derecho a la propiedad. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, ay, mañana, no, pasado mañana, no, después, no, ahorita para qué si yo no lo necesito. Entonces es como que lo vas abandonando y lo vas abandonando y lo vas abandonando. Y lógicamente, imagínate una cuesta que tienes que subir. Mientras más abandonado esté el derecho, más cuesta arriba se hace que lo puedas recuperar. Porque obviamente, mira, el decreto contra el desalojo arbitrario de viviendas está vigente. Ya no hay manera de sacarla si no es a través de la Tsunami. Pero es que por lo menos si no pagaba y tú decías, bueno, yo no necesito el apartamento, pero no necesitaban la plata del alquiler. Porque, mira, eran 5.000 bolívares. 5.000 bolívares hace 5 años eran un poquito más. Todo el mundo necesita dinero. La dejaron vivir gratis y lógico, ahora está, mira, enroscadísima en el apartamento. La única vía, porque ella, ¿quién se va a ir? Ella no se va a ir, ella está comodín. Tienes que iniciar un procedimiento para desalojarla. Nosotros es la única fuimos forma. a Tsunami también y metimos el caso, pero nos dieron que esperar hasta que cerraron el caso. ¿Por qué lo cerraron? No. Porque esperaron y esperaron y esperaron y no fueron y no fueron y no fueron. Es decir, vuelvo a lo mismo. ¿De quién es la casa? De mi papá. ¿Quién tiene que cuidar el procedimiento de la casa? Tu papá. Es decir, como tu caso, hay miles de casos en esa institución. El que tiene que estar montado en el caso es el interesado. Es el interesado. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo cerraron? Porque se durmió el expediente. Porque los expedientes que están en la Tsunami, para que lo sepan, depende del impulso de las partes. Mira, ajá, ¿cómo es eso? No
Mira, ven acá, dame un escritico ahí que yo lo voy a meter en el expediente, que yo pasé por aquí hoy. Mira, voy a revisar mi expediente. Como que, me explico, y si no saben, o asistirse por un abogado o por alguien que sepa, y luego también nosotros, de alguna manera, tenemos que ser mucho más informativos en las instituciones. Porque probablemente cuando te dijeron espera, había que esperar, pero después ya pasa el lapso y se durmió el expediente, hay que empezar de cero. Por eso es que no se pueden dejar las cosas. A uno le tiene que doler su plata, a uno le tiene que doler su vivienda, su propiedad, a uno le tiene que doler todo lo que sea derecho para poder defenderlo, porque nadie lo va a defender por ustedes. Tú ahora porque estás interesada, pero si tú tuvieras tu casa, seguro que no ibas a hacer nada. El pobre papá tuyo enfermo, y él, ¿qué iba a hacer? Él iba a ir para la Sunavi, iba a hacer la cola, iba a hacer el trámite, ¿ves? Ahora, bueno, tú estás interesada, tienes todo tu derecho, pero tienes que empezar de cero. De cero, de cero, de cero. ¿Qué significa empezar de cero? Bueno, mira, todo lo que dice aquí. Hacer el procedimiento, el interesado deberá consignar solicitud escrita debidamente motivada y documentada. Esto lo decía el artículo 6, después de este decreto salió la ley. Tienes que obligatoriamente, hasta hoy que estamos haciendo este programa, no ha habido ningún cambio. Si hay algún cambio, bueno, lo sabremos posteriormente, pero tienes que iniciar de cero y tiene que hacerlo tu papá. Mi papá. Sí, o tú con un poder. Por eso te decía desde el principio lo del poder, porque ya yo me imaginaba que necesitabas actuar en nombre de tu papá. Sí, porque el trámite lo realiza el dueño del apartamento, solo el dueño. Tú no eres la dueña, porque tu papá está vivo, por lo tanto no eres heredera. Tiene que darte tu papá un poder y tienes que iniciar el procedimiento desde el principio. En tu caso, además, la necesidad de habitar la vivienda es muy importante porque además tienes 2 hijos que son 2 niños. ¿Cuántos años tienen? La niña tiene 4 años y el varón tiene 2. ¿Y cuántos años tienes tú? 19. ¿Y el papá de los niños? No, nos dejamos hace tiempo ya. ¿Es el mismo papá de los 2 niños? Sí, de los 2. Ajá, se dejaron ustedes, pero él dejó a los niños también. No. Él se hace cargo a sus niños. ¿Cumple? Sí, cumple. Ah, bueno, menos mal, chica. Que si no te ibas a venir aquí a pedirme el apartamento y ibas a terminar demandando al papá del niño. Vamos un momento al receso. Empezaste jovencita, ¿no? Sí. Vamos un momento al receso a ver qué hacemos con este caso, pero ya saben cuál es el camino y explico un poco más el procedimiento. Compra verbal con Compra cuñado verbal. y hermano. Sí, ¿De un apartamento? de un apartamento. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Jenny está por aquí, que además está chiquita porque apenas tiene 19 años y 2 hijos. ¿Tú trabajas, Jenny? Sí. Bueno, menos mal. Por lo menos trabaja y me dijiste que su papá cumple. Eso es importante dentro de todas las cosas. Mira, el camino es poco alentador porque, bueno, apenas lo estás empezando. Y quiero que lo veas con paciencia, con persistencia, que son 2 de los componentes más importantes para uno defender sus derechos. Primero, porque sí hay que hacer un trámite, que es un trámite administrativo. Todos los trámites administrativos aquí en la China son burocráticos, porque pasan por muchas manos, por la firma, por consignar el papelito, porque me recogiste el papelito, pero es así. Si no lo empiezas, vendrás a este programa dentro de 5 años más y me dirás, ¿se acuerda? No, tienes que hacerlo ya. Inmediatamente empezar tu trámite ante la Sunavi. Te preguntaba lo de que si eras tú quien iba a vivir allí. En el artículo 91 de la Ley para la Regularización del Control de Arrendamientos de Vivienda, en el número 2 textualmente, la necesidad justificada que tenga el propietario o propietaria de ocupar el inmueble o alguno de sus parientes consanguíneos hasta 2º grado. Tú eres su hija, eres un pariente consanguíneo de sangre en 1er grado, porque es papá, hija, por eso se llama en 1er grado. Los de 2º grado, los nietos, hasta ahí, hasta ahí. Por eso dicen 2º grado. Entonces, tú lo necesitas y lo puedes comprobar. Tienes las partidas de nacimiento de tus hijos necesitan un espacio digno. Tienes que entender que ella tiene un derecho a la vivienda garantizado. Ella se le fue de las manos, ni siquiera te pagó, porque les permitieron llegar a esas circunstancias. Se lo pusieron demasiado fácil. Por lo menos si hubieses iniciado el procedimiento, aunque sea
tenía que ir a la Sunavio, por lo menos decir, algún momento me van a sacar. Lo que siento es que ella, no sé, está como demasiado confiada que tú no vas a hacer nada. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Te lo ha dicho? Sí, Cuando uno le dicen eso a ti no te da como coraje. claro. Bueno, cuando uno le da como coraje, uno mira, tiene que decir, tranquila, que no será hoy, no será mañana, pero de que voy a desalojarte la ley, por la ley. Y más de uno debe estar entendiendo por qué yo estoy diciendo por la ley. Lo que está al margen de la ley es ilegal, porque por ahí hay un poco de gente haciendo cosas ilegales. No, señores, dentro de la ley. ¿Que te vas a tardar? Está bien, pero más te estás tardando así, mientras que otra disfruta tu vivienda. Entonces tienes que ir a la Sunavio, pedir tu papá el apartamento. ¿Por qué? Porque lo necesita. Ese trámite es largo. Luego que termine ese trámite, veremos si ella se va o no se va, porque luego viene la parte judicial. Y quien está en tu caso al día de hoy, yo debo decirles que todavía está vigente la sentencia del TCJ del 2015, que prohíbe los desalojos. Pero óyeme bien, los desalojos, no los procedimientos, ¿está claro? De aquí a que tú efectivamente termines el procedimiento administrativo y termines un procedimiento judicial de desalojo, yo te aseguro que ya va a haber desalojos. Pero no es que lo dejes para cuando se levanten los desalojos, es que lo tengas listo para cuando se activen. No hay más mediación posible. Es una persona que en 5 años no te ha pagado ni medio, que no te, con toda su cara lavada te dice que no va a hacer nada, no le puedes dar más permiso. Entonces, bueno, no vas a perder el tiempo, vas a invertir el tiempo directamente en la Sunavio. Para ir a la Sunavio no necesariamente se necesitan abogados, ¿está bien? Pendientes con esto. En los tribunales sí, porque es un litigio y se necesitan profesionales del derecho. Ante la Sunavio no obligatoriamente tienes que ir con un abogado. ¿Quién utiliza un abogado? Bueno, el que no tiene tiempo, el que está enfermo y no quiere hacer los trámites. Pero tú, con 19 años, perfectamente, hermano, usted va, hace sus trámites, hace su escrito, porque eso no es un escrito ultraterrestre, es un escrito documentado, como te lo dice la misma ley, tus partidas de nacimiento de tus muchachitos, tu sitio donde estás viviendo, que no es el más cómodo, sacas una fotico, justifica que eres hija de tu papá, con tu partida de nacimiento, tu copia de la cédula, y usted empieza lindo su procedimiento en nombre de su papá. Te vas a aguantar un tiempo, pero en el camino de la ley, ¿está claro? No necesitas pagar un abogado para eso. Si lo necesitaras o no quisieras hacerlo tú, bueno, lógicamente tienes que seguir un trámite. Pero para esta etapa, perfectamente lo puedes hacer tú. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. ¿Prometido? Sí, sí. Voy a empezar a pedirles al día siguiente la constancia de que fueron para la Sunavio a primera hora de la mañana. Te voy a decir algo para que te quede claro a ti y a todos los demás. Nunca hacer una diligencia es fácil. Yo que te lo digo, chica, porque mira, es que yo, para los papeles, ¿verdad? Rondón sabe. Tú no expósito, pero vas a aprender. A mí me da flojera los trámites. Yo lo entiendo porque uno no está acostumbrado, pero hay que hacerlo. Cuando tú lo hagas y tú estés montadita en tu procedimiento, el tiempo va a pasar a favor tuyo, a favor tuyo. Y al final es lo que les digo a todos los que están de inquilinos. Señores, esos apartamentos no son de ustedes. Esas casas no son de ustedes. Hay una protección legal por el derecho humano a la vivienda. Pero piensen que hoy o mañana o pasado o dentro de 3 años o dentro de 4 años se tienen que ir. Va a ser más costoso, más traumático y más caro. Entonces, empieza tu procedimiento asertivamente y ya no hay nada que dialogar con esa señora. ¿Está claro? Acepto la solicitud. Derecho. Sería súper importante, como siempre lo digo, este es un programa absolutamente orientado a mediar y conciliar con cualquiera, con los propietarios, con los inquilinos, con las instituciones, con los gremios privados, con todo el mundo. Si de nosotros depende, de verdad, tengan nuestro apoyo y colaboración, lo digo una vez más públicamente, para actualizar los procedimientos administrativos, para hacer jornadas especiales para que los pongamos al día, para sentarnos en las mesas de trabajo que se ordenaron a que digamos, mira, hay que levantar el tema de los desalojos para destrabar el juego de la propiedad y la vivienda. Todo lo que se haga en pro de la paz y de los derechos humanos tiene mucha importancia y aquí estamos nosotros para empujarlo hasta donde más podamos hacerlo. Vamos a ver el siguiente caso, por favor. Doctora Mónica, haré lo que sea, pero no me pienso dejar perjudicar. Buenas tardes, Ivonne Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Ivonne, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás por aquí visitándonos? Bueno, doctora, yo en el 2013
compré una vivienda. O sea, vendí la mía propia y compré una vivienda. Esta vivienda se la compré en una compra verbal y la hice con mi cuñado y mi hermana. Compra verbal con Compra cuñado verbal. y hermano. Sí, ¿De un apartamento? de un apartamento. Vendo el mío y le compro el de ellos, Verbalmente. verbalmente. ¿Por qué hiciste Entonces, ¿qué semejante ocurre eso? cosa? Bueno, me confié porque era mi hermana, porque el apartamento estaba más grande, porque me prometieron sacar los documentos porque no los tenía. No tenía el título supletorio, no tenía los documentos y no tenía el permiso ocupacional, la vivienda. No había... No tenía permiso ocupacional para el momento en que yo compro, O pero sea, que yo tú compro estás clara que compraste algo que no existía. que no existía, sí. Porque tengo que elevarte el costo de Sí. tu responsabilidad. Sí. ¿Por qué razón? Porque el exceso de confianza y el exceso de cosas mal hechas te elevan el costo del proceso que tengas que asumir ahora. Sí. Primero, cuando el Código Civil venezolano pensó en que había contratos verbales y contratos escritos, fue en otra época. En otra época muy lejana a esta, donde la palabra era como la canción. ¿Se acuerdan de la canción? No me voy a equivocar, o tu palabra es la ley. Estaba antes pensando que iba a decir otra. No, esa, ¿verdad? La palabra era ley entre las partes. Y tú ibas a cualquier lado y la gente decía, sí, yo reconozco. Hoy en día, ¿qué dice la gente? Yo no fui. ¿Yo? Yo no te he visto nunca en mi vida. Y perdimos. Entonces, el contrato verbal en algo tan trascendente como la compra de un inmueble, debo decirte, es nada. Es nada. Nada, absolutamente nada. Segundo, el otro costo. Si no hay documentos, si no hay ni siquiera permiso para que se habite un inmueble, al final, ¿cómo le reclamo a alguien si yo estaba comprando en unas Sí, bueno, condiciones para allá vamos. que no existían? Ok. Pero además te fregó tu propia hermana. Sí, pero Ajá. no obstante, ella al ver que no lo podían vender porque no tenía los documentos, ella primero se lo ofrece a una prima mía. La prima mía trabajaba en un banco privado, el banco privado le exigía los documentos, le dijo que no podía. Obvio, porque los Se bancos lo no dan ofrece- crédito si no hay papeles. Sí, se lo ofrece a otra prima. Esa prima igualito trabaja en otro banco y le dijeron, no, necesito los papeles. Pero ella le comenta, oye, tu hermana está vendiendo el apartamento, ¿por qué no la llamas y le preguntas a ella? Porque como es pequeño, el mío era pequeño, mi familia estaba creciendo, el de ella era de 3 habitaciones. Efectivamente, ella me hace una llamada y me ofrece el apartamento y me dice, ay, hermana, a los que estén listos los documentos, firmamos la venta, no hay problema. Ahora, pregunto, Ellos- por lo que ajá. estoy entendiendo, era un apartamento en construcción. No, ya estaban, ya él había terminado de hacer los apartamentos. Él los hizo sin permiso de la alcaldía, ni control urbano, ni todo lo que conlleva eso. ¿Estás viendo, no? Sí. Es lo Las que yo siempre construcciones digo. que son Aquí vivimos como los forajidos, al margen de la ley. Yo construyo un Sí. edificio sin permiso de nadie. De nadie. Ahora yo me pregunto, ¿es que uno aquí construye un edificio y nadie ve que uno está construyendo un edificio? Pregunto yo, no sé, es que le ponen, ¿cuántos pisos tiene ese edificio? 5 edificios. Y es el ¡Cinco edificios! Y tiene local comercial. Es el edificio. ¿Qué te parece? La alcaldía. No, ellos no pasaron por ahí nunca. Ellos nunca vieron que estaba el edificio allí. Pasen como uno, que yo soy como más despistada que nada porque estoy pendiente de las motos, ¿verdad? Y de lo demás y no veo nada. Yo, ¿y este edificio cuándo lo hicieron? Esos son de ese tipo. 5 pisos sin permiso de construcción. Y un local. El constructor de ese edificio, y te lo digo así por la calle del medio, que ha construido ilegalmente, burlando las variables urbanas, burlando los permisos de construcción, burlando el CENIAT, burlando todo, tiene que pagar ante la ley. Por una estafa, por un fraude, por el incumplimiento de las normas. Sí, mejor me voy al receso porque después me mando y voy a embajada. Nadie vio el edificio de 5 pisos, nadie. Todos son Shakira, sin Piqué. Vamos al receso. Entonces tu me vendan mi hipótesis, o sea, apartamento. tu hipótesis o tu argumento de defensa de lo que tú quieres es contradictorio con el otro. Sea dicho. Estás viendo
se ha dicho. Ivonne Cruz, 2013, compra de manera verbal un apartamento que no tiene permiso, que no tiene nada. Por lo que estoy entendiendo, además fue una construcción como doméstica, como particular. Sí, no lo hizo un ingeniero, un arquitecto, no, pero está bien construido. Pues. Ok, pero ¿cómo además compras un apartamento de varios edificios que no tenía propiedad horizontal tampoco? No. Entonces tampoco lo podían No comprar. tenía propiedad horizontal. Él me enseña un documento donde había introducido eso en la alcaldía y me enseña unos planos, me enseña una carta que le colocó al alcalde, a la alcaldía de que esos apartamentos él necesitaba la conformidad porque él los iba a vender. Él ya le estaba dando la oferta a las personas y a mi familia. Entonces él me da todos esos documentos y bueno, yo accedí a comprar el apartamento. Pero nadie ¿Qué te engañó. pasa? No, yo estaba clara de lo que estaba pasando. Me dice producción que tú eres abogada. Sí. ¿Te graduaste? Al Calvario vas también, ¿oíste? Con más razón, porque por lo menos uno, o sea, bueno, no es que uno sea una lumbrera y no lo vayan a fregar a uno, ¿no? Pero por lo menos uno como una tortuga ninja, más o menos te defiendes ahí para que no te vayan a... Claro, doctora, lo que pasa es que nunca pensé que el dinero no tenía Entonces hermandad, estudiaste... no tenía Entonces sangre, estudiaste muy mal la no carrera. tenía sangre, pues, Muy mal estudiada la carrera. y que el dinero no tiene amigos. Porque la fama de malos que tenemos nosotros, ¿verdad? No es porque seamos malos, sino porque también hay que tener un poco de malicia. Ahora yo te pregunto algo. ¿Qué has hecho desde el 2013 hasta ahora? Jurídicamente hablando, porque ya contigo puedo hablar en otros Sí, términos. bueno, yo le hice seguimiento en la alcaldía. Yo Ajá. fui a control urbano y estuve en comunicación con la abogada. ¿Qué pasa en la alcaldía? Se la niegan, aquí tengo todos los informes. Primero se la niegan la conformidad ocupacional, pero ¿qué hace él? Él testifica ya y dice que en aquella oportunidad que él compró ya estaba el edificio hecho. Eso fue en el 2015, yo fui en el 2013, fui en el 2014, fui en el 2015 como unos meses antes de que esto sucediera. Ahora, ¿esos apartamentos ya están habitados? Sí, y vendidos. ¿Vendidos cómo? Bueno, después que él hace ¿Será eso por en la WhatsApp? alcaldía, Ajá. no, después que él hace eso en la alcaldía lo reconsidera y le aprueban la ocupación. Ok, entonces Porque él dice- hubo un recurso y reconsideraron. Sí, reconsideraron, porque él dice que él ya compró eso hecho. Si lo logró demostrar y Ajá. reconsideraron, En el chévere. registro estaba la Ok, principal. entonces sí dieron la conformidad de uso y por lo tanto Dieron la registraron. conformidad de uso y después de eso es que él hace La propiedad horizontal. el documento de condominio y lo registra y todo. Ok, ¿y qué eso. pasó con tu Claro, apartamento? esa ocupación él lo hace de modo fraudulento porque él declara algo que no es cierto. En el registro aparece la primera vivienda y el título supletorio de la segunda vivienda. Claro, pero ahí entro yo a saber qué es lo que tú quieres, cuál es tu pretensión, porque, a ver, si la alcaldía dijo no y él logró por la vía de un recurso revertir el pronunciamiento, porque efectivamente un acto administrativo es revisable, porque para eso están los recursos administrativos y los contenciosos administrativos, si lo revisó, lo logró y lo registró, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tu apartamento? Ya ¿O qué? es que me ceda mi apartamento. Claro, él lo hizo de forma fraudulenta porque Claro, pero él no declara el segundo título supletorio. Sí, pero volvemos. Lo omite, no lo declara. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que te interesa? A Porque mí si yo... que me venda mi apartamento. Entonces tu que me venda mi hipótesis, o sea, apartamento. tu hipótesis o tu argumento de defensa de lo que tú quieres es contradictorio con el otro. O sea, yo no puedo decir, eso es fraudulento, pero dame mi apartamento, porque si es fraudulento, Claro, porque todo. si yo voy al registro y voy a buscar el registro y veo que no está declarado todavía nada y que sigue el documento original y sigue el título supletorio allí y no veo la conformidad ocupacional registrada, o sea, el documento ya del la tiene, condominio, pero ya ya la la tiene. tiene, pero él lo hace por otro sitio. Pero ya lo tiene. Es Ya decir, lo tiene, ok, O bueno, sea, ya ¿qué se te lo quiero aprobaron. decir? Óyeme, yo no te estoy diciendo, porque tú me estás tratando de hacer ver que como fue por los caminos verdes que llevan para Guanajuato. Sí, pero está bien, me conviene eso que haya sido así. A O mí sea, me a conviene. ver, si tú quieres demostrar un fraude y tú quieres demostrar hechos contra la corrupción, usted va enfilada y demuestra fraude, hechos contra la corrupción, todo eso es mentira y me tumba el edificio, porque eso es lo que procede. Lo que no puedes decir es, eso es ilegal, pero dámelo. No. O es una cosa o es la otra. Bueno, de ahí no hice nada porque, bueno, me conviene que eso estuviera así. Entonces, ¿qué pasa? Me llegan estos días una oferta real de pago. El señor pretende devolverme el dinero. ¿Por un tribunal?
por un tribunal. Pero ¿qué pasa? Está bien, porque él decía que yo no le había dado nada. Pásamelo, Rondo. ¿Cómo no? Él decía todas estas que yo no le había dado Gracias. dinero. ¿Cuánto le pero lo diste? declara. ¿Cuánto? 900.000 en aquel momento. ¿Y se lo diste Cuando un cómo? apartamento de esos valía en aquel momento como 800 más o menos. Y cada vez que iba me subía más. ¿Cómo Le se di lo una diste? inicial de 150.000 bolívares, que se lo transfería a mi hermana, donde dice pago de cuota inicial de venta, de compra de apartamento. Y le hice un cheque de gerencia por el resto al señor. Pero tu hermana no aparece acá. No, ella está casada con él, no aparece allí en el documento. Ajá, te hicieron la oferta real. Sí. Para explicarle un poco a la audiencia. En pocas palabras, te están devolviendo tu plata a través de un tribunal Sí. porque tú no la quisiste aceptar. Eso Dicen es. ellos que yo no la quise aceptar. Claro, ellos dicen allí que ellos no saben cómo les deposité. En el formato de la demanda, el nivel de la demanda, colocan cosas como vacías, no claras de lo que pasó, de cuál fue la negociación. Te pregunto una cosa. Desde el año 2013, ¿no? Que me dijiste que hiciste esto, hasta ahora, todas las veces que tú fuiste a la alcaldía, las veces que revisaste el registro, todas esas diligencias que tú hiciste, No aparecía nada. ¿tú tienes prueba de algo de eso? ¿Del registro? No, de la- todas las diligencias que has hecho. No, bueno, tengo la conformidad ocupacional que la conseguí en la alcaldía. Claro. Y tardé un año para conseguir eso. Claro, pero lo que te estoy diciendo... Sí, hice un justificativo de testigo Ujú. Y más para nada. declarar eso. Hice un justificativo de testigo y iba Fíjate, a ser una demanda de incumplimiento de contrato verbal. Ah, iba. Sí, porque, ¿qué pasa? Estaba buscando, como usted decía, las pruebas, pero voy a utilizar esa oferta real. Seguramente te para va a ser- esto. seguramente te va a servir, porque al final Me va a él servir aquí- muchísimo porque la declaró. Sí, pero Él decía que cuidado, no servía, Cuidado, que no había nada. cuidado, que fue antes, el huevo o la gallina. Sí. Hay que tener cuidado porque hay No, mucho no hay que dinero. tener cuidado. Te voy a decir algo. Hay porque dinero de por medio. No te voy a preguntar dónde estudiaste ni si ejerces o no ejerces. Si no hay pruebas, ¿qué hace un buen abogado? Las obtiene, las No, no es busca. que las inventa, las configura. Para que escuchen en la casa, las configura. Yo fui a la alcaldía, yo le tengo que decir a la alcaldía, yo compré Eso de manera fue- verbal. O sea, Eso sélleme fue lo aquí. que empecé a hacer. Sí, fue un poco tarde, ¿no? Para la cosa. Ahora fíjate, ya te ofertaron la devolución del dinero. Con yo, contraparte, cuando tú me demandes por incumplimiento de contrato, yo le voy a decir al tribunal, no puede admitir la demanda porque esta demanda es posterior a mi oferta de devolución del dinero. Y es una estrategia jurídica extemporánea. Y colorín colorado, a este buenota, también. Ya se sabe el dicho. Es decir, estás entrando tarde al juego jurídico. Sí, pero es que tampoco tenía nada. Por lo menos aquí declararon que hubo un dinero y ellos mismos consignaron el depósito. Volvemos, vamos al receso. Ellos mismos consignaron todo. Volvemos a lo mismo. Si ellos tienen el depósito, ¿cómo no lo tienes tú? No, porque no tengo acceso a sus cuentas. ¿Y No, cómo eso fue depositaste? o sea, eso es los depósitos que yo hice, el depósito que supuestamente yo lo hice, porque tampoco lo deposité, se lo entregué así y él me entregó la llave del inmueble. No, Yo lo que hice fue comprar el cheque y dárselo a él. Bueno, eso es una prueba. Eso es una prueba porque en el banco voy a pedir una prueba de informe. ¿Pero para qué hora más o menos de qué año? Doctora, estaba buscando las pruebas. Yo necesitaba eso porque yo no tenía acceso al banco. Yo no tenía acceso al banco. ¿De tu dinero? No, de ellos, no tenía acceso. ¿Pero cómo depositaste? ¿Cómo le diste el No, cheque? No, lo que hice fue comprar el cheque y está todo. Comprar un declarado. cheque de gerencia. Me estás tratando de decir que más Lo que prueba. hice fue comprar el cheque porque de además el gerencia. cheque de gerencia es un documento de absoluta validez. Yo compré un cheque de gerencia por este monto, por este concepto a nombre de esta persona. Piquiti. Volvemos a lo mismo. A confianza. La confianza da asco, ¿verdad? Vamos al receso. Vamos al receso. No quiero quitarte las esperanzas, pero camarón que se duerme le madrugan primero. Ese es un dicho mío nuevo. Vamos al receso. ¿Y te vas a hacer CPC? Lo mismo que yo que estoy poseída por un policía, pues. No procede la estafa. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Ivonne, estoy viendo acá los papeles. Bueno, fíjate, hoy es tarde, porque comenzaste a configurar tus pruebitas. Creo que te dormiste, me dice producción,
que hay cosas que están en el medio de todo esto, pero que por Sí. el horario no las puedes contar No lo acá, puedo contar. donde creo que inclusive hay una menor hija tuya que tiene... Una nieta. Una Está nieta metida tuya. en esto, sí. Ok. Porque ahí está toda mi familia viviendo allí. O sea, va a quedar en el aire toda una familia. Que es familia, yo soy la única hermana de ella. Pero tú Y estás tengo la habitando, responsabilidad de papá y mamá, tú que estás están enfermos. habitando el inmueble. Sí, porque para yo haberle dado el cheque de gerencia, él me entrega la llave. O sea, que en todas partes me decían, es una estafa disfrazada, porque también fui al 6CPC, fui a todos No, los para mí no. organismos, a todas. Me decían, no, eso es una estafa disfrazada. Él utilizó tu dinero, compró con tu dinero, se enriqueció con tu dinero, ahora te lo quiere devolver. No lo sé porque yo te voy a decir, yo que soy penalista nata, que yo veo todo en derecho penal, para mí no es una estafa. No, pues me entregó el inmueble, pero ahorita me está devolviendo No el solo dinero. es que te entregó el inmueble, es que tú sabías todas las condiciones previas en las cuales estabas comprando el inmueble. Entonces, Sí, yo lo sabía. o sea, ¿qué es la estafa? Sorprender la buena fe de otro induciéndolo a engaño o error. Primero, no tenías buena fe porque tú sabías cuáles eran las circunstancias. Tu buena fe fue confiar en tu familia, en que era un buen negocio donde se iban a mudar a un sitio. Segundo, no te indujo a ningún error porque tú sabías las circunstancias en las que estaba el inmueble al punto que no tenía el permiso Lo que no sabía era que después Entonces, me iban a devolver el dinero. ¿qué te va a decir el CPC? Lo mismo que yo que estoy poseída por un policía, pues no procede la estafa. No procede, es que no está ¿Que hiciste tipificado un nada de negocio eso. chimbo? Sí, muy chimbo, porque lógicamente, con todo lo que me dijo ahorita la productora del caso, que es María José, que se acercó, seguramente entre tú y yo te denuncié por lo otro y se enemistó todo el mundo. ¿Qué hicieron ellos? Tú sigues confiando. Si te das cuenta, tú seguiste confiando. Cuando realmente ya tú estás habitando el inmueble, tú tienes tu justificación de testigos que hiciste acá, tú tienes además un cheque de gerencia que diste por un determinado monto, habitas el inmueble, te generas una inspección, yo habito el inmueble, ¿quién me dio permiso para estar en el inmueble? El constructor. No, doctora, y después me mandaron un abogado. Y el abogado me entregó un documento donde yo me lo redactó y después yo fui al bufete y él me dio el IMPRE y me dio su cédula y me dijo, yo te sirvo de testigo. Ellos mandaron a hacer este documento aquí, donde dice que tú te ibas incluso yo tenía que pagar los gastos de la conformidad ocupacional, de todo. Él quería que yo pagara ese documento también, pero lo iba a firmar, quería tener algo firmado. Por eso te digo, entonces el abogado me dijo, bueno, que se echaron para atrás en el negocio cuando debiste tú ir a decirle, porque fíjate lo mismo que le dije a la chica del caso de antes, tú estás protegiendo tu derecho a la vivienda. Ahora te pregunto, ¿ya contestaste la demanda? no, ya la tengo que contestar. Estoy dentro de los 20 días para contestarla. Tienes que contestar tu Sí, demanda, sí. porque si no te depositan lindín el Sí. cheque en un tribunal y se acabó la película. Tengo todo y lo que estaba averiguando de otros casos, otra jurisprudencia, es que cuando es vivienda es muy difícil que proceda. Si el juez es justo, es muy difícil que proceda. Cuando es así, más que todo, es cuando es laboral y deudas de otro tipo. Pero cuando es vivienda y como está con la ley... Tengo mis reservas. Lo que te Sí, va también. a salvar es tu acervo probatorio. Sí, ¿Y la tu prueba. acervo probatorio cuál es? Tus testigos, obviamente, Los testigos. tus instrumentos reales de pago, tu copia de cheque de gerencia, etcétera, todos los antecedentes anteriores. Le pasaba todo por correo. Bueno, los Mira, correos. hermana, mi apartamento, Ojo, hermana, voy a firmar mi los apartamento. correos per se no son prueba, pero tú los incorporas para que Todo. un tribunal los declare prueba a través de la ley sobre firmas y datos electrónicos. El punto es, ¿qué incumpliste si no tengo que demostrar lo que prometiste? Ese es el problema de lo verbal, ese es el problema de la plata no entregada por un concepto determinado. Porque para yo demandar en un tribunal el incumplimiento, ¿qué tengo que demostrar? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Qué hacen? Cuando algún día salgan los papeles. Eso es más nunca, que fue más o menos tu caso. Fue más o Sí. menos tu caso. Y ahí tiene un peso jurídico para ti. Y yo fui, y como no tenía papeles, me decía, no, es que esto no existe, y es verdad, no existe. Entonces no podía accionar, doctora. Yo no podía accionar porque tenía que esperar que eso saliera. Cuando sale es cuando yo me consigo de que él está ya vendiendo las propiedades y le decía a las personas que no me dijeran nada. Yo siento que siempre se pudo accionar, pero bueno, sea, lo que tienes clarito ahorita es tu oferta real y depósito y que efectivamente tienes que contestar. Veo que vas tarde a la contestación. ¿Tú calculaste bien los días de despacho? Sí, la última consignación que fue
Dice el alguacil que fue para mi casa y que yo lo recibí, pero no vi eso nunca sucedió. Fue el 30, ahorita el jueves. Ah, es que ahorita es que te acabas de dar por notificado. Sí, Ah, fue el jueves. porque Entonces, desde la admisión para acá tenía que decirte, ya los 20 días pasaron. Sí, sí. Te acabas de dar por notificada. El jueves. Está bien, no se distraiga. Ve a ver qué sucede con eso, busca tu acervo probatorio y en principio, si no, depende de qué circunstancias te toquen acá, podrás ejercer una acción distinta. Antes no la ejerzas porque te van a decir que no. Ahora que me dicen los dos también que no. No te vayas a pegar en ese expósito, ¿viste? Que estás llegando. Tú estás muy ascendido, por aquí hay que mandas al éxito. Ok. Yo voy a aceptar la solicitud para ver tu respuesta y echarle un ojo a tu contestación de la demanda, a ver en qué podemos nosotros ayudarte allí jurídicamente, ¿ok? Ok. Dicho. Por favor. Yo espero y así, además lo recibo con mucha importancia y cariño, que ustedes siempre sepan de cada uno de estos casos tomar sus propias previsiones, ¿no? Que sepan y entiendan, por favor, que no hay negocio entre familias, los negocios son los negocios, los documentos son los documentos, todo por escrito, las condiciones por escrito. Y sobre todo quiero que entiendan una cosa. Los negocios que a uno le parecen buenísimos, tremenda oportunidad, regalado, caído del cielo, ese no es el negocio ya, porque después vienen a llorar pensando que hicieron las cosas equivocadamente. Vamos a protegernos antes haciendo las cosas bien, lo que nos va a ayudar a nosotros, a los abogados, a que las hagamos mucho mejor. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.